Saludos, bienvenidos. Mi nombre es Pablo Marte. No sé por qué estoy hablando como un robot. Tengo este video hoy que quiero hablar un poquito sobre este video. Tiene arriba del video, dice, yo quisiera saber. Y el video fue colocado en Facebook, ahí fue que yo lo vi, eh, por este perfil de Carlos A. Carrión, aquí abajo. Entonces ahí fue que yo lo vi. Varias personas me etiquetaron, no sé si es como se dice en los comentarios. Y bueno, vamos a ver el video y vamos a hablar un poquito sobre el video. Y vamos a ver qué dice la Biblia. Entonces, no sé si ese señor que está aquí en el video, si su nombre es Carlos, pero sí oí el video varias veces. Y vamos a oírlo juntos, aquí el video. Vamos a ver de qué él habla. Para meditar. Dios te bendiga. Bueno, ahí acabó. Vamos a comenzar. Yo quisiera saber para qué cielo es que vamos cuando ahora mismo tú y yo ni nos hablamos. ¿Para qué cielo es que vamos cuando ahora mismo nos estamos tirando pullas y balas locas por las redes sociales a todo lo que da? Si la santidad que yo profeso no me hace estar en paz primero con todo, yo me constituyo un hipócrita y un mentiroso. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Oramos por aquellos que son unos pendencieros, unos contenciosos que no quieren ceder a una reconciliación para que Dios tenga misericordia y también puedan estar en paz con todos los hombres. Pero si es posible, en cuanto dependa de vosotros, procurar la paz con todos los hombres. O sea, es mi responsabilidad. Si Cristo viene en esta noche y nos coge en esta discordia, a ti y a mí, nos llevó Satanás a los dos. Entonces, ¿para qué cielo es que vamos si somos semejantes a sepulcros blanqueados? Somos pintura y capota nada más, que por fuera nos vemos bien, mucho traje, gabán, corbata, pero por dentro estamos llenos de huesos secos y de inmundicia. Si la santidad que profesamos no nos hace estar en paz con todos los hombres, somos unos hipócritas. Échale mano a este asunto para meditar. Dios te bendiga. Ok, ese es el video. Ministerio Evangelístico, Cristo es la solución. Evangelista Carlos Carrión. Ahora, no he oído nada más de este Carlos Carrión, no sé cómo es su teología, pero lo que él ha dicho suena muy bien, ¿verdad? Si oímos así de un pronto, nosotros los cristianos no debemos de tirarnos puya, no debemos, como él dice, balasearnos. No entiendo muy bien el lenguaje que usa, pero sé lo que él está diciendo, ¿verdad? Que no debiéramos como cristianos estar peleando, echándonos uno al otro. Debemos de vivir en paz, como dice en Hebreos y como dice en Romanos, que mientras dependa de nosotros debemos vivir en paz unos con los otros. Y estoy de acuerdo, suena muy bien. Ahora, eso no es una enseñanza completa. Hay que seguir para ver qué más se puede decir de esto, ¿verdad? Debemos siempre saber qué más se puede decir. Si hay algo más de decir. O si eso es todo. Y ahí eh, basamos nuestra teología en eso. En lo que él dijo ahí. Porque la Biblia dice mucho más. A mí la Biblia es un libro grande, ¿verdad? Y él leyó, ¿verdad? Él leyó Hechos, un versículo y un versículo, o sea, habló un poquito, no lo leyó, habló un poquito de un versículo en Hechos y un versículo en Romanos. Aquí en esa sola página, no sé si hay 20 versículos, vamos a decir un ejemplo, pero, ¿verdad? Hay muchos, hay miles de versículos en la Biblia y todos son importantes, ¿verdad? Entonces no podemos hacer una teología basada en dos versículos, ¿verdad? Entonces tenemos que entender qué incluye la Biblia completa y usarla completamente para hacer nuestra teología, ¿verdad? Para vivir como un cristiano. Eh, un refrán que dice, o una persona dijo,
Para ser un cristiano completo se necesita la Biblia completa, ¿verdad? Entonces, si yo agarro dos versículos y digo, eso es cristianidad, y vivo de acuerdo a esos dos versículos, al menos que esté correctamente viviendo los versículos, eso no es lo que es cristianidad. Se necesita la Biblia entera para ser un cristiano entero. Entonces, vamos a ver un poquito aquí, ¿verdad? No voy a decir que él está diciendo nada malo. Suena bien lo que él está diciendo, ¿verdad? Si yo estoy en la iglesia y mi hermano está en la iglesia conmigo, no debiéramos de estar tirándonos cosas así en la calle o por las redes sociales, ¿verdad? No. Ahora, es diferente si yo siendo cristiano leyendo mi Biblia aquí y alguien me dice, hey, ¿tú sabes lo que están haciendo en aquella iglesia? Están haciendo cosas que no son bíblicas, que no son bíblicas. Entonces yo digo, pues déjame observar lo que está haciendo esa iglesia y si no es bíblica, yo como cristiano debo de tomar y decir, mira, lo que ustedes están haciendo está incorrecto. Hay que decírselo. Ahora a su hermano, dice la Biblia en Mateo 18, si su hermano peca contra usted, usted va con su hermano y habla con él directamente. Ahora, si yo no lo conozco a usted, usted está en otra iglesia, en otro pueblo, y usted pone algo públicamente por las redes sociales, pues yo públicamente puedo poner un comentario y decirle, mira, usted está equivocado aquí, ¿verdad? Y si creo o sé que están pisoteando el Espíritu Santo, están pisoteando la palabra de Dios, pues yo lo puedo llamar y le digo, y es mi responsabilidad decirle a ese hermano lo que está haciendo, ¿verdad? O quizás no es hermano. Si yo creo que no es hermano, también es mi responsabilidad decirle, mira, a ustedes que están siguiendo eso, no sigan eso, porque van de mal camino. Están siguiendo un ciego. Y ustedes van a ser ciegos, siguiendo ciegos, y los dos se van a caer en el hoyo. Entonces vamos aquí a ver qué dice la palabra de Dios, ¿verdad? Eh, yo sé que no puse todas las cosas aquí en orden. So, perdón, vamos a comenzar con Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 dice, yo tengo aquí desde el versículo 13. Me gusta y es bueno leer en contexto lo que vamos a leer. No quiero que solo leamos un versículo y decimos, mira, suena como que esto es lo que significa. Vamos a leerlo en contexto para ver si eso es correcto lo que significa, ¿verdad? Ahora, en esto, ¿verdad? Aquí lo que queremos leer es versículo 13. So, para leerlo bien en contexto, vamos a comenzar en el versículo 1, que no es tanto. Capítulo 5 de Gálatas solo son 26 versículos. Dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Miren, yo, Pablo, les digo que si se dejan circuncidar, Cristo de nada les aprovechará. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo se han separado ustedes que procuran ser justificados por la ley. De la gracia han caído. Pues nosotros, por medio del Espíritu, esperamos por la fe la esperanza de justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada, sino la fe que obra por amor. Un, un cristianismo que tiene que ver con leyes o cumplir leyes no es cristianismo correcto, ¿verdad? Según dice el apóstol Pablo aquí, ¿verdad? Versículo 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada, sino la fe que obra por amor. La fe es como somos salvos, ¿verdad? Es la fe, no son las obras, no es seguir ciertas leyes, es la fe. Ahora dice, ustedes corrían bien. ¿Quién les impidió obedecer a la verdad? Ese versículo 7. Ustedes corrían bien. ¿Quién les impidió
obedecer a la verdad. Esta persuasión no vino de aquel que los llama, ¿verdad? Eso no vino de Jesús. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Ese es el versículo 9, bien cortito. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Esas son palabras que salieron de la boca de Jesús también, ¿verdad? El apóstol Pablo aquí, predicando, ¿qué hace? Él predica a Jesús, él predica las palabras de Jesús, ¿verdad? Nosotros vamos a comenzar cuando vuelvo otra vez, vamos a ir a Mateo y a Lucas, que son los evangelios, y van a darnos la palabra de Dios, lo que Jesús dijo de su boca, ¿verdad? Entonces Jesús cuando se fue envió a sus apóstoles a que explicaran lo que él nos dijo, ¿verdad? Simplemente si tú ves todas las explicaciones, toda la carta, las epístolas todos los libros de la Biblia, del Nuevo Testamento, de los apóstoles, es explicando, ¿verdad? Expandiendo lo que Jesús dijo. Eso es lo que están haciendo, ¿verdad? Cuando ellos caminaban con él, no entendían todo lo que él decía. Cuando Jesús les envió el Espíritu Santo, cuando ya estaban llenos del Espíritu Santo, pues ya sí le vino a la memoria lo que Jesús le había dicho, pero ahora con el entendimiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Y las escrituras que ellos habían leído también, ¿verdad? O sea que nada puede venir a tu memoria si no estaba ahí ya. Tiene que entrar en tu cabeza para entonces venir a tu memoria, ¿verdad? ¿Qué más dice? Dice, leímos el 9, un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo tengo confianza respecto a ustedes en el Señor, de que no optarán por otro punto de vista. Pero el que les los perturba llevará su castigo, quien quiera que sea. Pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? En tal caso, el escándalo de la cruz ha sido quitado. Ojalá que los perturben también se mutilaran. ¿Verdad? Esos son unos hermanos judíos, vinieron a donde los hermanos en Gálatas, o sea, de una iglesia vinieron a otra iglesia, y se estaban balaceando, como decía el caballero allí. Entonces le estaban diciendo, hey, ustedes necesitan, si no están, ¿cómo es la palabra? Circuncidos, ¿verdad? Si no están circuncidos, deben de circuncidarse, ¿verdad? Eso que está diciendo, porque eso es bajo la ley de Abraham, ¿verdad? Debían de circuncidarse. Dios hizo ese pacto con Abraham. Entonces, ellos vienen y le dicen a los gentiles que no son descendientes de Abraham directamente, no, no son el pueblo directamente de la descendencia de Abraham, sino que han sido eh, grafted, ¿verdad? Han sido permitido entrar, ¿verdad? A la familia de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús nos permitió. Él abrió el reino. Él vino para los judíos, para los israelitas, para salvarlos, pero al ver que muchos de ellos no querían, entonces Él expandió, ¿verdad? Y eso fue también profetizado desde el Viejo Testamento hace mucho, ¿verdad? Él lo había profetizado de que la gente escogida de Él, no todo lo iban a aceptar, entonces Él iba a ir al resto del mundo, ¿verdad? Para que gente que no eran de su familia, que no eran de ellos, también podían entrar al reino de cielo, al reino de Dios, perdón. Entonces, ¿qué dice aquí? El versículo 13 dice, y esto no es una enseñanza, ¿verdad? Yo quería, como le dije, llegar al versículo 13, pero disculpen que la Biblia es la palabra de Dios y cuando comienzo a leerla me gusta explicarla, ¿verdad? Quiero que estemos en contexto, pero no voy a explicar todo caso por caso. Si fuera que si estuviéramos haciendo un estudio bíblico de Gálatas, ya ahí sí es diferente. Pero vamos a llegar aquí a Gálatas eh, 13, ¿verdad? Y dice, que quiero del 13 hasta el final, pero vamos al 13 ahora, que ahí llegamos. Dice, ¿por qué ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados? Solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros, ¿verdad? Lo que estaba hablando ahí el evangelista,
Carlos Carrión. Porque toda la ley en una palabra se cumple, en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Perdón. Toda la ley en una palabra se cumple, en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Verdad? Y eso lo dijo Jesús, que toda la ley se cumple cuando tú amas a tu prójimo como a ti mismo. Se cumple la ley y los profetas. ¿Verdad? Eso nos dice la Biblia. Pero ¿qué significa? Hay que saber entonces lo que significa amar. ¿Quién es tu prójimo? ¿Verdad? Tienes que amarlo como a ti mismo. ¿Cómo es que tú te tienes que amar a ti mismo? ¿Verdad? Tienes que saber cómo te ama, cómo te tienes que amar a ti mismo, cómo manda Dios a que te ame a ti mismo, cómo amar a tu prójimo, qué es amar. ¿Verdad? Si no entiendes lo que eso es, tú dices, sí, amar a tu prójimo como a ti mismo y ya, estoy ready, no necesito más nada. Como dije que el caballero ahí dice, ¿verdad? Dos cosas, ¿verdad? Eh, no son dos versículos, no es solo ese. Si tú haces lo que dice ese versículo en contexto y lo aplica correctamente a tu vida, amar como dice la palabra de Dios que es amar, ¿verdad? A tu prójimo, si tú sabes quién es tu prójimo, y a ti, cómo te ama a ti mismo. Si haces eso correcto, claro, eso es lo que dice la Biblia. Pero tienes que saber todo eso para poder hacer eso correcto. No es lo que yo piense lo que es amar. Y si yo estoy equivocado y no sé lo que es amar, entonces no estoy cumpliendo lo que dice ese versículo y no estoy cumpliendo la ley, ¿verdad?, entera de Dios. Versículo 15 dice, pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. Ahí como habla el caballero Carlos, ¿verdad? De eso es lo que le está hablando, ¿verdad? No debiéramos estar peleando entre sí. Y no, correcto. No debiéramos, no. No. Vamos a seguir. Aquí es como si debiéramos de hacer, ¿verdad? Ahí nos dio el ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo se cumple la ley? ¿Cómo se cumple la palabra de Dios? Nos dice ahí cómo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Verdad? Si ustedes se muerden los unos a los otros y se devoran, tengan cuidado que no se consuman, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Versículo 16. Digo, pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Porque lo que acabamos de hablar, de devorarse el uno al otro, eso es deseo de la carne. Y Pablo nos va a seguir explicando aquí en Gálatas 5. Versículo 17. Porque el deseo de la carne, él dijo, ahí, ¿verdad? Anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Ahora no, nos va a decir ahora qué es el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Diache, me la pusiste difícil, como dicen por ahí, ¿verdad? El video que estaba hablando con un compañero de trabajo y me dice, yo le dije a él, ¿verdad? Que de unos videos que andan por ahí y cogen la voz de un muchacho que le dice un dominicano, que le dice, Diache, me la pusiste difícil. ¿Verdad? Entonces, ¿qué él está diciendo? Él dice, versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. ¿Contra qué? Es contra el espíritu. Y el del espíritu, o sea, el deseo del espíritu, es contra la carne. El espíritu contra la carne. Los dos están en conflicto. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Nosotros deseamos hacer algo, pero tenemos esa batalla dentro y no podemos hacer lo que deseamos. Dice Pablo. Dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Porque esta palabra es inspirada por el Espíritu Santo, que es Dios el Espíritu Santo, ¿correcto? Entonces, versículo 18. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Si ustedes son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son, dos puntos, inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades,
pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso es hasta el versículo 21, ¿verdad? Y ahora el Pablo va a seguir ahora. Entonces ya nos dio ejemplo de lo que es el deseo de la carne, ¿verdad? Ya ahí nos da el ejemplo, ¿cuál es el deseo de la carne? ¿Verdad? Ahí nos dice, ¿cuáles son las obras de la carne? Dice ahí, las obras de la carne son evidentes, las cuales son. Y nos mencionó todas las obras de la carne, ¿verdad? Entonces, si somos hermanos en Cristo en la misma iglesia, y te conozco, y veo que tú estás haciendo una de estas cosas, debo de hablar contigo y decirte, hermano, eh, estás cumpliendo los deseos de la carne, ¿verdad? Tengo que decirle. Y eso es amor. Si yo dejo que él siga así cumpliendo los deseos de la carne y no le digo nada, ¿verdad? Aunque él esté enojado conmigo porque yo le dije algo, porque me atreví a decirle algo, ¿verdad? Pero ¿quién está en el correcto ahí? ¿Verdad? Aquí no hemos leído que dice que tú debes de decirle, no. Pero vamos a seguir viendo qué más dice la Biblia, ¿verdad? Pero ese es el deber de un cristiano, ¿verdad? Todos tenemos diferentes dones del Espíritu Santo. No todos tenemos el mismo don, ¿verdad? No todos hablamos en lengua, ¿verdad? No todos tenemos don de profecía, no podemos todo enseñar, ¿verdad? No podemos todo explicar la palabra de Dios, ¿verdad? Porque no todos tenemos el don de maestría tampoco, de enseñanza, ¿verdad? Hay diferentes dones. Y como nos dice la Biblia, ¿verdad? El brazo no le puede decir al pie que no te necesito, ¿verdad? Somos todos parte de un cuerpo, del cuerpo de Cristo. Y cada parte es necesaria, sí. Y no debemos de pelearnos al otro, pero sí debemos de decirle al otro, mira, por tu bien, ten cuidado. Sal de eso que está haciendo, no hagas eso, por favor. So, vamos a seguir leyendo aquí. Entonces ya vimos lo que son las obras de la carne. Ahora vamos al versículo 22 que dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Creo que dije esa palabra sin mucha paciencia, ¿eh? Paciencia. Benignidad, ¿verdad? Las cosas buenas. Bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Ay, esa me la pusiste difícil. Yache, me la pusiste difícil, ¿eh? Dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Esos son cosas buenas. Esos son frutos del Espíritu Santo de Dios. Que si nosotros cumplimos el deseo del Espíritu, veremos fruto de que estamos cumpliendo los deseos del Espíritu, ¿verdad? Entonces, y son pocos, se lo voy a repetir, dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Versículo 24. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y el versículo 25, faltan dos, dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. No, no hagamos eso, ¿verdad? Ahora, eso es Gálatas 5. Podemos seguir leyendo y podemos ir y comenzar en Gálatas 1 para entender todo en contexto. Es la mejor manera de entender la Biblia. Vamos a leerla todo en contexto, ¿verdad? Pero ahí, ¿verdad? Habla
de no devorarnos, no mordernos unos a otros, amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero claro, entonces tenemos que saber qué es amar al prójimo, ¿verdad? ¿Quién es el prójimo? ¿Cómo te amas a ti mismo? ¿Y qué es amor? Tenemos que saber eso para poder cumplir lo que dice la escritura. Entonces, vamos a movernos entonces. Se fui primero a comenzar ahí. Vamos al primer versículo que tenía aquí, el primer texto que tenía. Que esto es, lo voy a bajar aquí un poquito, a ver si estoy ahí, aquí. Mateo capítulo 7. En Mateo capítulo 7, ¿verdad? Y vamos, no iba a hacer esto, pero Mateo capítulo 7 tiene uno de los mejores o uno de los versículos más usados, ¿verdad? Inapropiadamente, ¿verdad? La gente le gusta decir, dice la Biblia o dice Jesús, no juzguen para que no sean juzgados. Eso es todo lo que dice, ¿verdad? Vamos a vivir de acuerdo a eso. Claro que hay más cosas ahí, ¿verdad? Porque con el juicio con que ustedes juzguen, serán juzgados. Y con la medida que midan, se les medirá. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Eso es Jesús hablando, ¿verdad? El verbo que se hizo carne está hablando, ¿verdad? Que el verbo estaba en el principio, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. El verbo se hizo carne, este es el verbo que está hablando aquí, ¿verdad? ¿Y qué dice el verbo? El verbo dijo, ¿verdad? No juzguen para que no sean juzgados. O sea, de la misma manera, cuando yo hago un video, yo sé, y le digo a una iglesia, mira, ustedes están haciendo esto. ¿Por qué ustedes ponen su música desde el principio hasta el final y no para? E incluso tienen la música cuando están haciendo la lectura de la palabra de Dios. ¿Por qué interrumpen la lectura de la palabra de Dios cuando están aquí en un servicio que van a leer la palabra de Dios? Van a leer 2 versículos y lo interrumpen 4 veces. No dejan que Dios hable, ¿verdad? Y tienen la música también al mismo tiempo por atrás para emocionar a las personas. O sea, no dejan que la palabra produzca la emoción. No dejan que la palabra haga su trabajo, que es una palabra cortante, más cortante que una espada de doble fila, perdón, de doble filo. Ustedes no dejan que la palabra haga su trabajo. Ustedes quieren ayudar a la palabra. Le quieren añadir a la palabra. O quitar ciertas cosas que no les gusta también. Quieren añadir y quieren quitarle a la palabra. Quieren interrumpir cuando Dios va a hablar, quieren interrumpir. ¿Verdad? Y estamos hablando, ¿verdad? Claro, de un servicio. Aquí esto es diferente, yo no soy, esto no es una iglesia. Esto no es un sustituto para una iglesia, ¿verdad? Estoy tratando de ayudarle para que vean. Pero yo también tengo maestros que me enseñan a mí y que saben muchísimo, ¿verdad? Que yo estoy aprendiendo también, ¿verdad? Pero sí, lo poco que sé, pues lo voy a pasar para ayudarle a ustedes. Y no soy muy bien con el español, pero intento hacerlo, ¿verdad? Porque sé que es necesario con todas las falsas enseñanzas que hay por ahí. Alguien tiene que aclararlo y si nadie más se levanta, pues yo me levanto a hacerlo. Porque no quiero que mis hermanos y hermanas padezcan por la hipocresía de estos personas que se llaman pastores, que están enseñando boberías y tonterías que no hacen sentido. No estoy diciendo que Carlos Carrión está haciendo eso. Yo dije, es un buen video el que él hizo, pero que hay más que tiene que ver con ese video, ¿verdad? Hay más cosas que se pueden decir, ¿verdad? Como dije, él usó 2 versículos de 2 capítulos diferentes, de 2 libros diferentes de la Biblia. Él usó, ¿verdad? Aquí le enseño, mira, ahí, aquí del 13, perdón, del 13
al 14. Ahí hay dos versículos. Lo que está en azul ahora en su pantalla, esos son dos versículos. Vamos a hacer la teología completa basada en eso. ¿Verdad? Hay mucho más. Solo en este capítulo hay muchos más versículos. En vez de donde este tiene 29 versículos. Entonces, ¿verdad? Nosotros comencé a leerle desde el principio, ¿verdad? Porque le dije que es uno de los versículos más que le gustan abusar de este versículo. El de no juzguen para que no sean juzgados, ¿verdad? Pero vamos a seguir y vamos leyendo aquí. Quiero llegar al 15, versículo 15, pero vamos a seguir, dice. Versículo 6. No den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos. No sea que las huellas no sea que las huellas con sus patas y volviéndose los despedacen a ustedes. ¿Verdad? No sea que ustedes tratando de ayudar a esos animales, a esos perros y a esos cerdos, que ellos se vuelvan y lo desbaraten a ustedes, ¿verdad? A un hermano, ¿verdad? Se habla con paciencia, se habla con los frutos del Espíritu de que hablamos, ¿verdad? Y al enemigo también lo amamos tanto que le damos la palabra de Dios, lo amamos tanto que le decimos la verdad, lo amamos tanto que le decimos, mira, tú estás en pecado, estás haciendo esto, si lo está haciendo, ¿verdad? No siga haciéndolo, eso es amor, eso es amar, ¿verdad? Decir la verdad es amar. Si lo deja quieto y no le quiere decir nada, lo deja que se siga perdiendo, eso no es amor. Ahí no estás amando a nadie, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a seguir a ver qué dice aquí. Versículo 7. Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, yo también, siendo malos, saben dar buenas dávidas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Qué palabra más bonita, ¿eh? Pero, ¿qué dice Jesús ahí? Ustedes siendo malos, ustedes siendo malos, saben dar buenas dávidas a su hijo, ustedes saben dar regalos buenos. Cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden, sabiendo que Dios es todo bueno, ¿verdad? Dios es amor, Dios es espíritu, Dios es luz, ¿verdad? Mucha cosa que es Dios. Malo no es una de esas cosas. Dios es bueno. Entonces, cuánto más, ¿verdad? Su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden, ¿verdad? Debemos pedir. Entonces debemos pedir, se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Debemos de hacer esas cosas y eso es lo que dice aquí, ¿verdad? Debemos de pedirle al Padre. Ahora, por eso, todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ello, porque esta es la ley y los profetas. ¿Verdad? Lo mismo que hablamos anterior en Gálatas 5, aquí está otra vez. Aquí está la palabra de Dios, como dije, y Pablo coge la palabra de Dios y se la explica a la iglesia de los Gálatas, ¿verdad? Y a nosotros también, porque esas cartas que él escribió son para nosotros también y para las otras iglesias en ese tiempo. Eh, Aquí está lo mismo que dice, lo que ustedes quieren que los hombres les hagan, también usted hagan con ellos, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Y yo sí quiero que me digan la verdad. Si estoy en lo equivocado, díganme la verdad. Eso es lo que yo quiero que hagan conmigo. Y por eso estoy aquí, ¿verdad? Entonces, al hermano Carlos, ¿verdad? Sí, a veces hay que contender con el hermano, tiene que luchar un poco y decirle, mira, tiene que decirle la verdad, que es amor decir la verdad, ¿verdad? Entonces, ¿qué más dice? Versículo 13. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda
que lleva a la perdición, en paréntesis, destrucción. Y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, muy pocos. Procuremos ser uno de los que hallan esa senda, de que caminemos por la puerta estrecha, por el camino angosto. Y versículo 15 dice, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos lo conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos lo conocerán. Ahí era que quería llegar, ¿verdad? Hay que cuidarse de los falsos profetas. Yo veo videos de gente que tienen iglesias y dicen cosas, abren la Biblia, leen algo, vienen con un mensaje preparado, ¿verdad? Claro, y debemos escribir un mensaje. Vienen con un mensaje preparado, pero el mensaje que tienen preparado es una idea que ellos tuvieron. Entonces buscan versículos de la Biblia que les llene el mensaje, que esté de acuerdo, que suene que está de acuerdo con lo que dicen, ¿verdad? Eso no es predicar la palabra de Dios. Eso no es predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Y yo creo que he hecho este ejemplo antes en videos. El predicar la palabra de Dios es lo que estamos haciendo aquí. Leemos la palabra y explicamos lo que dice esta palabra que es de Dios. Leemos y explicamos lo que eso dice. No nos vamos por toda otra parte, no, vamos a leer lo que dice aquí y vamos a explicar lo que dice aquí. Para que entiendan lo que aquí dice. Comenzamos con esto y terminamos con esto, con este texto. Para que sepan lo que esto dice. Esa es la palabra de Dios. Eso es lo que ustedes tienen que saber. Eso es lo que corta, que es más cortante que una espada de doble filo. La palabra de Dios. No mis ideas, mis opiniones, no, la palabra de Dios es la que corta, que es cortante, más cortante que una espada de doble filo. Esa es la que va a hacer el trabajo de Dios, ¿verdad? Nosotros simplemente agarramos la palabra como la semilla y la tiramos. Tenemos que agarrar esto y explicarla y estamos tirando la semilla. Dios hace el resto. Dice la palabra, nosotros no sabemos, nosotros ponemos la semilla en la tierra, no sabemos lo que está pasando debajo. No sabemos cómo Dios está obrando. Simplemente le echamos agua, ¿verdad? Dios le hace llover también. Dios la alimenta. Y debajo de la tierra Dios está haciendo su trabajo. Trabajo que nosotros no vemos. Está ocultado en nosotros. Simplemente sembramos la palabra. Y ya. Ese es nuestro trabajo. Entonces, la última parte de aquí que vamos a leer es versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Gentes que rompen los mandamientos de Dios. Gentes que practican el pecado.
Las gentes que cumplen los deseos de la carne, como leímos en Gálatas 5. Esos son los que practican la iniquidad. Y no importa cuántas veces ellos profeticen en el nombre de Dios, no importa cuántas veces profeticen o echen fuera demonios, o que hagan milagros, no importa cuánto de eso hayan hecho. Jesús va a decir lo que practican pecado, Jesús se va a decir nunca, nunca los conocí. Ustedes están hablando de mí, pero yo a ustedes no lo conozco. Eso es lo que está diciendo. Podemos seguir leyendo ahí, claro, muchísimo, pero vamos a seguir para ver el punto. Estamos hablando aquí del video de Carlos Carrión que él puso. Igual que puso 2 versículos y es correcto lo que él dice. No debiéramos estar, como dice Gálatas, no debiéramos estar mordiéndonos, ¿verdad? Uno al otro. Cuidado que nos devoramos. No podemos devorar los unos a los otros. Nos podemos consumir. Vamos a Lucas, ¿verdad? El Evangelio de acuerdo a Lucas. Tengo el versículo quería el 27, ¿verdad? Vamos a leer el 27. Ojalá le enseñé, ¿verdad? Que debemos de leerlo todo en contexto. Si sigo leyendo en contexto, el video va a ser de 3 horas. Y hay muchos de ustedes que sí quieren oír la palabra de Dios y van a ver el video completo. Muy bien. Pero también hay otros que quieren entender un poco, ¿verdad? Vamos para hacer el punto que quiero hacer. Vamos a ir un poquito más leyendo aquí. Dice, versículo 24. Vamos a comenzar en el 24, como le dije, pero quiero llegar al 27. Dice, pero hay de ustedes los ricos, porque ya están recibiendo todo su consuelo. Hay de ustedes los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Hay de ustedes los que ahora ríen, porque se lamentarán y llorarán. Hay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. Y ahí voy a decir, me la pusiste difícil, ahí está duro la cosa. ¿Verdad? Jesús le está diciendo a esta gente, ¿verdad? Varias cosas, pero en el último versículo que leímos, 26, hay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes. Pero no tiremos, no nos balaciemos, no nos balaciemos, como dijo Carlos allá en el video, ¿verdad? No peleemos los unos con los otros, ¿verdad? Vamos, procuremos, mientras podemos, de parte de nosotros, vivir en paz con los demás. Claro, eso dice la Biblia, sí, debemos. Pero también hay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes. En tratando de vivir en paz, no podemos dejar que todos los hombres hablen bien de ustedes. Se la puse difícil, ¿eh? Se la puse difícil. ¿Verdad? Yo quisiera que todo el mundo diga, Pablo, gracias, me explicaste eso bien. Gracias por la ayuda. ¿Verdad? Bien, muy bien, están hablando bien de mí. Pero claro, no es de eso de lo que le está hablando. ¿Qué dice la segunda parte de ese versículo? Dice Jesús. Porque de la misma manera trataban sus padres, o sea, los papás de ustedes, que están, ahora yo estoy hablando con usted, tus papás trataban así bien a los falsos profetas. Y ahora, sus papás trataban así, o sea, los hombres hablaban bien de ustedes. Los papás de ustedes hablaban bien de los falsos profetas. Entonces hay gente de que no debemos de hablar bien, según la Biblia, ¿verdad? Me la pusiste difícil, Pablo, ¿eh? Disculpen, no traje café hoy, tengo una bebida de proteína. Y está oscura porque le puse blueberry. Ahí me la pusiste difícil, ¿eh? Pablo, me la pusiste difícil ahora.
Ay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. O sea que no podemos tratar a los falsos profetas, no debemos de hablar bien de los falsos profetas. No podemos hablar bien de ellos. Ay de ustedes si ustedes hacen eso. ¿eh? Tengan cuidado. Entonces, pero ahora que dice el 27. Pero a ustedes, los que oyen, les digo, amen a sus enemigos. Hagan bien a los que los aborrecen. Bendigan a los que los maldicen. Oren por los que los insultan. Hay algunos de ustedes que me han insultado y yo he orado por ustedes y tengo que seguir orando por ustedes. Pero está bien, está bien. Yo prefiero que me insulten a que hablen bien de mí si es que estoy diciendo algo mal. ¿Verdad? Porque ustedes, si ustedes creen que yo estoy diciendo algo mal, que soy un falso profeta, pues no hablen bien de mí, claro, muy bien. Pero sí, tengan cuidado que, como le dice Pablo, ahora ustedes, ahora soy enemigo suyo porque le digo la verdad. Soy enemigo suyo porque le digo la verdad. Entonces, ¿qué dice ahí? Sí, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los insulten. ¿Verdad? Eso es lo que dice el Evangelio. Eso es la palabra de Jesucristo en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 27. Igual podemos seguir leyendo para estar en contexto, pero vamos a movernos entonces para seguir con el tema del video de Carlos Carrión. Vamos a la primera carta de Juan, capítulo 4, y dice, comenzando desde el principio, amados, está hablando con los de la iglesia, ¿verdad? Con los cristianos, con sus hermanos y hermanas que están en Cristo. Esos son los amados. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Hijos míos, ustedes son de Dios, y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo. Por eso hablan de parte del mundo. Y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Ahí Juan dijo mucho Juan, ¿eh? Dijo mucho el apóstol Juan. Muchas cosas dijo. Y impliquemos eso, ¿verdad? Impliquemos eso con lo que dijo Carlos Carrión, ¿verdad? Usó dos versículos ya. Debemos de vivir en paz, claro. Pero no podemos aceptar lo que dicen los falsos profetas. No podemos hablar bien de los falsos profetas. También sabemos eso, es parte de la palabra de Dios. Pero sí debemos de vivir en paz mientras podemos de nuestra parte. O sea que yo trato de vivir en paz con todo el mundo. De mi parte hago el esfuerzo de vivir en paz. Claro. Y no estoy buscando y tirando piedra ni rompiendo y no estoy en la cara de ellos ni apareciéndome en el trabajo ni nada así, ¿no? No, yo simplemente hago un video y le dejo saber, mira, ustedes están en lo mal en esto y se lo estoy explicando por qué está en lo mal. Si usted cree que yo estoy en lo mal o que mi explicación es incorrecta o que usted está en lo bien, simplemente usted puede hacer un video y decir, mira, por X y X razón, esto es así, ¿verdad? Y hablamos. ¿Quién sabe? Quizá llegamos a un acuerdo y decimos, pero yo estaba equivocado, disculpe. Pero cuando no quieren hablar, cuando no quieren que le pregunten nada,
¿verdad? Cuando no quieren hablar de nada, ¿qué están ocultando? ¿Qué no quieren que salga a la luz? Esa es la pregunta que quiero hacer. Eh, pero aquí Juan nos dice, ¿verdad? Han salido muchos falsos profetas. No crean todo espíritu. Prueben los espíritus, ¿verdad? ¿Y cómo conocemos? Bueno, el que confiesa a Jesucristo, el que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Ahora, Jesús, Mateo, capítulo 7, que acabamos de leer, versículo 15, dice, o decía por ahí, ¿verdad? Podemos ir para no perdernos, para que no digan que le estoy dando el versículo equivocado. Versículo 15, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos como ovejas porque por dentro son lobos rapaces. Perdón, pero quería ir al 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué dice ahí? ¿Qué decía? Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? No en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás te conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. O sea que ustedes son pecadores y ustedes dicen que están haciendo cosas en mi nombre, pero yo nunca los conocí a ustedes. Ustedes andan por ahí, ¿verdad? Haciendo cosas según ustedes. Ustedes están profetizando en mi nombre. Ustedes están echando fuera demonios y están haciendo muchos milagros. Pero yo no lo conozco a ustedes porque ustedes están en rebeldía contra mí. Ustedes están viviendo en pecado, ¿verdad? Una cosa es ser un pecador, yo soy un pecador. Otra cosa es vivir en pecado. No quiere darle la vuelta al pecado, no quiere arrepentirte de tu pecado. Tú quieres a Cristo y quieres tu pecado al mismo tiempo. Entonces, vamos para atrás a Juan. Entonces, ¿qué dice aquí Juan? Amados, no crean a todo espíritu, porque hay muchos que dicen que aman al Señor, pero viven en iniquidad. Y están haciendo cosas en nombre de Dios, pero viven en iniquidad. Si tú estás engañando a gente, sabiendo que está engañando a gente, si está haciendo cosas y dice que lo que tú estás haciendo es obra del Espíritu Santo, tú estás en iniquidad. Y por eso es que estamos probando, haciendo prueba de los espíritus, ¿verdad? Porque profesan, dicen que sí conocen y dicen que confiesan que Jesús ha venido en la carne, eso sí lo confiesan, pero todavía están engañando a personas. Y se está engañando yo mismo porque si en realidad creen que Jesús se va a decir, sí, venga, venga, entren conmigo, ustedes son muy bien hechos, ¿verdad? Mi fiel siervo. Cuando Él le va a decir, apártense de mí, nunca los conocí. Ustedes que practican la iniquidad. Ustedes que son pecadores, no se han arrepentido nunca y siguen cometiendo pecados, siguen engañando a la gente. Eh, eh, Tan feo para la foto. Está bien, muy feo para la foto. Vamos a seguir aquí moviéndonos. Dice, esta es la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Pero, y comienza con pero, ¿verdad? Como le digo, quisiera comenzar en la segunda carta de Pedro, capítulo 1. Pero se va a hacer muy largo y si lo leo, pues voy a querer explicarlo también. Y duro el día entero aquí explicándole todo. Pero la segunda carta de Pedro, capítulo 2 dice, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo. Así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró. En paréntesis, los rescató, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado.
A veces nosotros decimos, pero mira, dejen de estar peleando entre ustedes, o dejen de estar discutiendo entre ustedes. Simplemente estate callado, tú por allá, yo por aquí, deja que yo haga lo mío y tú haces lo tuyo por allá. Pero eso no es lo que nos llama la palabra de Dios. Eso no es lo que dice aquí. Lo que pasa es que si yo veo que alguien está introduciendo herejías destructoras, ¿verdad? Y muchos lo están siguiendo ¿verdad? Por su sensualidad, ¿verdad? Lo están siguiendo y están blasfemando a la iglesia por lo que ellos están haciendo. Yo no me voy a quedar callado por eso, ¿verdad? Ahora Dios es el que te va a castigar, pero yo simplemente puedo dar a voz para que los otros no sean engañados por usted. Pero Dios es el que te va a castigar. Yo no te voy a castigar. Si tú crees que esto es castigo, que se te fueron 2 o 3 seguidores porque Pablo hizo un video. Si tú crees que eso es castigo, ay de ti. Espérate hasta que tú llegues al más allá. Espérate hasta que se termine esta vida que es cortita aquí. Espérate hasta que se termine esa vida para que tú veas lo que es castigo. Lo que yo estoy haciendo no es castigo, o sea, esto no es nada. Eso es simplemente quiero dar la verdad para que se oiga la verdad. Para que los que están siendo engañados no sigan siendo engañados. Para los que creen que están siguiendo a alguien y que él lo está llevando a Dios y no lo está llevando, pues para que se le abran los ojos y digan, no, déjame buscar otra iglesia porque esa no me está llevando donde esa va por el camino ancho. Yo quiero buscar una iglesia que esté caminando por el camino angosto. Que yo pueda ver que están caminando por el camino angosto para yo poder seguir los pasos como dice Pablo, como él sigue a Cristo, síganme a mí. Quisiera leerle esta carta entera. ¿eh? Me encanta aquí abajo, versículo 17. Y digo me encanta, pero es triste, pero me encanta saber que me abra los ojos, como dice allí, para no hablar bien de los falsos profetas, porque sé que eso no le agrada a Dios. Si yo sé que alguien es un falso profeta y yo hablo bien de ellos, eso no la, estoy para la perdición. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Versículo 17. Estos son manantiales sin agua. ¿Para qué sirve un manantial sin agua? Bruma impulsada por la tormenta. Es todo lo que es. Para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas. Ahora mismo quieren vivir en su tiniebla, quieren vivir en la oscuridad. Pues ustedes sí van a vivir. Va a estar reservada para ustedes la oscuridad de las tinieblas. Pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales, por sensualidad, a los que hace poco escaparon de los que viven en error. Les prometen libertad mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, ¿verdad? Porque están en iniquidad. Dios le dice, apártense de mí, que no lo conozco, nunca los conocí. Ustedes que practican la iniquidad. Pues uno es esclavo de aquello que lo ha vencido. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero. El perro vuelve a su propio vómito, y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Qué triste, ¿eh? Qué triste. O sea, uno le habla a la palabra, le da el evangelio. Ellos tienen conocimiento y saben que es la verdad. Y al conocer la verdad, vuelven para atrás a lo que estaban. ¿Verdad? Como que dice, oyeron la verdad, dijeron, eso sí es verdad, pero bueno, está bien, más tarde, después. Triste, triste es, bien triste. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Dice, y aquí sí le voy a leer desde el versículo 17.
Otra vez, Hechos de los Apóstoles, bello, bello, bello libro de la Biblia. Léalo entero, por favor. Pero dice, capítulo 20, versículo 17. Desde Mileto mandó mensaje a Efeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia. He servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Él les dio el evangelio. Ahora yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio que en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Y Pablo camina, alegremente sigue, ¿verdad? Sigue para adelante, sabiendo lo que le espera. Él sigue caminando, sigue predicando el Evangelio. Entonces, ¿qué más dice? Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Versículo 25. Y ahora yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Él le está diciendo adiós ya por última vez a ellos. Él sabe que no vuelve por aquí a verlos más. Por tanto, les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos. Vamos a ver por qué. Pues no rehuí declararles todo el propósito de Dios. ¿Verdad? ¿Cuál es el propósito de Dios? Está aquí, en este libro. Pero en todo, ¿verdad? Dice ahí. No rehuí declararles todo el propósito de Dios. Él no dijo, déjame leerle este chin aquí, este poquito nada más. ¿eh? Estas 10 páginas aquí nada más. Y le voy a explicar lo que eso significa, porque esas suenan bonitos. Le voy a hablar esos 10. Déjame hablarle nada más estos dos versículos nada más. Vamos a hacer toda nuestra teología con estos 2 versículos nada más. No. Eso no es explicar todo el propósito de Dios. Claro que no. Versículo 27. Bueno, desde el 26. Por tanto, les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declararles todo el propósito de Dios. Ahora, tengan cuidados de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos, en paréntesis, supervisores, para pastorear la iglesia de Dios, o sea, pastores, ancianos, y él está hablando con los ancianos, que ellos son los que pastorean la iglesia, ¿verdad? Dice, vamos a comenzar con el 28 otra vez, dice, tengan cuidado de sí mismos. ¿De quién? De sí mismos. Y de toda la congregación. Tenga cuidado de sí mismo y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos, supervisores, para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes, que no perdonarán el rebaño. Lo mismo que dijo Jesús, ¿no? Lo mismo que dijo Jesús en Mateo 7, ¿verdad? Otra vez, ¿qué está predicando los apóstoles? La palabra de Dios, la palabra de Jesús, lo que Él les enseñó, ¿verdad?
Sabemos que el apóstol Pablo fue enseñado por Jesús también. Nos dice las Escrituras. ¿Qué es lo que él está enseñando? Le está enseñando la misma palabra de Dios. Cuando dice en Mateo 7, versículo 15, cuidado, ¿verdad? Que son lobos feroces, lobos rapaces, vestidos de oveja, ¿verdad? ¿Y qué dice aquí Pablo? Dice lo mismo, ¿verdad? En el versículo 28, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispo, supervisores, para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Es el 28, perdón. Versículo 29. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes, que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta, estén alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé en amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora les encomiendo a Dios, a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre los santificados. Vamos a leerlo otra vez. Versículo 32. Ahora les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. La palabra de su gracia. Que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. Ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Ustedes saben que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. En todo les mostraré que así, trabajando, deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Esa es la palabra de Dios. Bueno, y como estamos ahí al final, faltan 2, 3 versículos bien cortos, dice, cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos. ¿Verdad? Siempre debemos de orar. Claro, es bien importante. Debemos de estudiar la escritura, pero también tenemos que orar. ¿Verdad? Jesús nos dijo, pidan al Padre, debemos de pedir. Pero 37 dice, comenzaron todos a llorar desconsoladamente y abrazando a Pablo, lo besaban. Estaban afligidos especialmente por la palabra que había dicho, de que ya no volverían a ver su rostro, y los acompañaron hasta el barco. Vamos a seguir para que no sea muy largo el video. La siguiente que tengo es Gálatas 5, que ya leímos, entonces vamos a Tito. Aquí está. Entonces, esto es, otra vez estamos hablando del video que hizo Carlos Carrión, ¿verdad? Que creo que lo que él dijo es muy bien. No debemos estar peleando entre los hermanos, ¿verdad? No debemos. Debemos de amarnos unos a los otros, debemos de vivir en paz. Mientras podemos, mientras depende de nosotros, debemos de vivir en paz con todos los hermanos. Y con todo el mundo también, ¿verdad? Pero, dice aquí, Tito 1. Quiero llegar al versículo 9, pero Tito es bien cortito. O sea, el capítulo 1. Vamos a leer como dice. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. ¿Quiénes son los escogidos? Bueno, vamos a seguir. Y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por la predicación que me fue confiada conforme al mandamiento de Dios, nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo, en según la común fe,
Gracia y paz de parte de Dios el Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda, y designarás ancianos en cada ciudad como te mandé. Lo designarás si el anciano es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía, porque el obispo, supervisor, debe ser irreprensible, como administrar de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. Antes bien, debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, debe retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, judíos convertidos, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Puedo seguir leyendo. Lean la carta de Tito entera, es bien cortita. Pero Tito aquí, ¿qué nos dice en el versículo 9? Debe retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina. Y refutar a los que la contradicen. Ahora, ¿verdad? No tenemos que estar peleando con nuestros hermanos porque a él le gusta comer mucho el arroz blanco y a ti te gusta el arroz amarillo con gandule adentro y él quiere el arroz blanco sin nada, ¿verdad? Por eso no debemos de pelear, porque él dice que eso es más saludable y tú dices que el tuyo es más saludable. Por eso no debemos de pelear, ¿no? ¿Verdad? Pero sí, tenemos que exhortar con sana doctrina y refutar los que la contradicen, ¿verdad? Debe retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina. Entonces, cuando usted cree que su hermano no está en lo correcto, hable con él. Y claro, debe hablar, ¿verdad? Estamos en una iglesia. Yo tengo un hermano que se sienta allí conmigo en la iglesia. Y creo que él está en doctrina que no es sana. Creo que está haciendo algo que es pecado, que lo está alejando de Dios. Creo que está haciendo algo que le está haciendo daño a los hermanos y hermanas en la iglesia. ¿Verdad? Yo debo de hablar con él, uno a uno. Hermano, ven acá, cuando tengo un tiempecito. Vamos a tomar un café, vamos a hablar un poquito. Y le digo, mira, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo veo. ¿Verdad? Como lo dice Mateo 18. Si el hermano me da bien, pues bien, quedamos bien hermanos. Si el hermano no quiere entender o cree que estoy equivocado, pues dice la Biblia, búscate dos o tres más testigos. Llévate dos o tres hermanos más de tu iglesia y hablen. Si tampoco quiere, ¿verdad? Si quiere, bien, amén, todo bien, correcto. Pero si no quiere también todavía, pues entonces sí, ahora díselo a la iglesia, ¿verdad? Y la iglesia, toda la iglesia, si está viviendo en pecado, como hicieron en la iglesia de los Corintios, que sacaron al que estaba en pecado porque estaba teniendo relaciones con la esposa de su padre, con la mujer de su padre, estaba teniendo relaciones íntimas. Entonces lo expulsaron de la iglesia, ¿verdad? Porque no, ¿verdad? Un poco de levadura, ¿cómo es? Llena la masa entera. Un poco de levadura eh, llena la masa, ¿verdad? Y hay que tener cuidado con eso, hay que sacar esa levadura, ¿verdad? Para que no, tenemos que sacar esa manzana mala para que no dañe las otras.
para que no contagie las otras. Pero cuando ese hermano después, ¿verdad? Que por el tiempo no era hermano porque no, ¿verdad? Seguía en su pecado. Cuando se arrepintió de su pecado, pues sí, lo dejaron volver. Venga entonces, hermano. Usted se arrepintió, no va a hacer eso. Usted sabe que es pecado. Ya entiende por qué es pecado. Entiende que le dijimos porque lo amamos, ¿verdad? Tuvimos que ser fuertes contigo porque te amamos. No queremos que tu alma se pierda. Pero si nosotros no queremos, si tú quieres, pues tenemos que dejarte que Satanás se haga lo que quiera contigo, ¿verdad? Que te lleve a lo más bajo para que entonces quizás tú digas, wow, yo fui bruto. No debí de hacer eso. Déjame regresar, ¿verdad? Con mi cabeza baja. Déjame humillarme y regresar, ¿verdad? Dejarle saber, mira, yo estaba equivocado. Igual, pero si no cree que está equivocado, pues también sé vocal y habla y explica, ¿verdad? Entonces Tito, ¿verdad? ¿Qué nos dice? Ahora, esto es, ¿verdad? Para los ancianos, ¿verdad? Pablo le está diciendo a Tito que coloque ancianos, ¿verdad? Designarás, ¿verdad? Designarás, perdón, ¿cómo dice? Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda, y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé, ¿verdad? Necesitan ancianos en cada iglesia, en cada ciudad, para que haya ancianos ahí, gente que sí sepan las enseñanzas, ¿verdad? Que hayan estudiado y que sean fiel, como dice, debe retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sean capaces también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que los contradicen. Son personas que tienen que saber, conocer el Evangelio, conocer la palabra de Dios, conocer las escrituras del Antiguo Testamento también, para poder exhortar a los demás y refutar a lo que necesitan refutación. Y hay más eh, cualidades que tiene que tener. No todo hombre puede ser anciano, no toda persona. Mujeres no pueden ser ancianos, pero no todos hombres tampoco pueden ser ancianos. Ninguna mujer es calificada para ser anciana. Y de todos los hombres, no todos son cualificados para ser ancianos. Entonces, lean el pasaje otra vez, ahí le dice a quiénes deben poner y cuáles son las cualificaciones que debe tener. Y entonces sigue a decir cuáles son las que no debe tener, ¿verdad? De 10 al 16 te dice ahí lo que no deben tener, lo que no deben hacer. Como le digo, para no llegar muy largo, tengo dos lecturas más. La carta de Judas. Le dice Judas 1, pero nada más hay un solo capítulo sobre esa carta de Judas. ¿Verdad? ¿Qué dice aquí? Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, Santiago. A los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Eso es versículo 1. ¿Quién lo guardó? Son amados en Dios Padre. Y los llamados, ¿quién los llamó? ¿Quién los llamó? Son preguntas que podemos hacer cuando leemos la escritura. El versículo 2 dice, misericordia, paz y amor les sean multiplicados. Amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándoles a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Judas, ¿por qué? Tú querías hablarnos, ¿verdad?, de nuestra común salvación. Me da bonito cuando tú puedes sentarse con tus hermanos y hablar de lo que Jesús ha hecho en ustedes, de lo que el Evangelio es, de cómo Jesús murió en la cruz por nosotros, ¿verdad? Para poder ser lavados, para que Él nos perdonó, para poder ser hijos del reino de Dios, para poder ser hijos de Dios, ¿verdad? Muy bueno poder sentarse a hablar de eso. Pero dice aquí Judas que él quería escribirle de eso, pero siente la necesidad de ¿verdad? Para escribirle, para exhortándoles a luchar ardientemente por la fe, de que una vez para siempre fue entregada a los santos.
Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para la condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro Dios, y niegan a nuestro único soberano y Señor, Jesucristo. Y quiero seguir leyendo más, pero aquí habla de personas que estaban, que es, como dice ahí, versículo 4, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente. Han entrado encubierto. ¿Qué significa encubierto? Bueno, tratando de entrar para que no los reconozcan. Entraron de una manera tapado, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Lobos en ropa de ovejas, ¿verdad? Lo ven entrando como ovejas, infiltrando, perdón, ¿cuál es la palabra? Eh, infiltrado, han infiltrado, ¿verdad? Han entrado escondidamente, vestido como de ovejas, es un ejemplo, ¿verdad? Pero son lobos. So, hay hombres que han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. ¿Cuál condenación? Alguien más fue marcado en la Biblia, ¿verdad? No sé si hubieron mucho más gente, pero sé que alguien más, comenzando la Biblia, capítulo 4, ¿verdad? De Génesis. Caín mató a su hermano. ¿Y qué hizo Dios? Le puso una marca, ¿verdad? Aquí está, dice, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Ahora quiero recordarles a ustedes, aunque ya definitivamente lo saben todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Pero oímos ahorita en la carta de Pedro que algunos están, tu condenación tiene que ver con tinieblas. ¿Qué más dice? Versículo 7. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto a que ellos se corrompieron, se entregaron a gran inmoralidad y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplos al sufrir el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos hombres, soñando, contaminan su cuerpo, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Pero cuando el arcángel Miguel luchaba contra el diablo y discutía acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman las cosas que no entienden, y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto, por estas cosas son ellos destruidos. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Estamos hablando de la marca ahorita. Y por ganar dinero se lanzaron al error de Balaam, y perecieron en la rebelión de Coré. Estos son escollos ocultos, manchas ocultas, en los ágapes de ustedes, fiestas espirituales de amor, cuando banquetean con ustedes sin temor, apacentándose, cuidándose a sí mismos. Son nubes sin aguas llevadas por el viento, árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, 2 veces muertos.
Wow. La Biblia habla, viene la primera muerte, después viene el juicio. Pero hay una segunda muerte. Para los que son juzgados de acuerdo a la ley, hay una segunda muerte. Ahí dice, 2 veces muertos. Son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza, sus actos vergonzosos, estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Habla muy similar a lo que dice el apóstol Pedro. Vamos a dejarlo ahí y vamos a la última lectura que tenemos. Tengo aquí la segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Dice, ojalá que me soportaran un poco de insensatez. Y en verdad me soportan, porque celoso estoy de ustedes con celo de Dios, pues los deposé a un esposo para presentarlos como virgen pura a Cristo. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Porque si alguien viene y predica a otro Jesús, a quien no hemos predicado, o reciben un espíritu diferente que no han recibido, o aceptan un evangelio distinto que no han aceptado, bien lo toleran. Como los padres, ¿verdad? Que leímos anterior, como los padres que hablaban bien de los falsos profetas. Que él está diciendo, ustedes lo aceptan, ustedes lo toleran a esa gente. Pero la teología, o sea, según entendí el video, muy bien hecho. Claro, son 2 versículos de la Biblia que podemos usar y debemos vivir esos versículos. Vivir en paz mientras, basado en nosotros, mientras nosotros podamos, vamos a vivir en paz con los demás. Muy bien. No nos mordamos uno al otro, ¿verdad? Como dice en Gálatas 5. Pero aquí, ¿qué nos dice entonces? También hay que tener cuidado de no aprobar o no hablar bien de los falsos profetas. No podemos. Si creemos que hay alguien que está falso, que está llevando a la gente en falsedades, no podemos hablar bien de ellos. Ese es el punto que yo quería hacer en este video. Se tomó solo 1 hora y 27 minutos. Se tomó todo eso para llegar a ese punto. Ahora, voy a leer un poquito más y podemos acabar el video. Dice, versículo 4. Porque si alguien viene y predica a otro Jesús, a quien no hemos predicado, o reciben un espíritu diferente que no han recibido, o aceptan un evangelio distinto que no han aceptado, bien lo toleran. Pues yo no me considero inferior en nada a los más eminentes apóstoles. Pero aunque yo sea torpe en hablar, no lo soy en el conocimiento. De hecho, por todos los medios se lo hemos demostrado en todas las cosas. O cometí un pecado al humillarme a mí mismo para que ustedes fueran exaltados, porque les prediqué, anuncié el Evangelio de Dios gratuitamente. A otras iglesias despojé, tomando salario de ellas para servirles a ustedes. Cuando estaba con ustedes y tuve necesidad, a nadie fui carga, porque cuando los hermanos llegaron de Macedonia, suplieron plenamente mi necesidad, y en todo me guardé, y me guardaré de serles carga. Como la verdad de Cristo está en mí, este, este gloriarme no me impedirá en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no los amos. Dios lo sabe. Es una pregunta
retórica, ¿verdad? Pero lo que hago continuaré haciéndolo, a fin de privar de oportunidad a aquellos que desean una oportunidad de ser considerados iguales a nosotros en aquello en que se glorían. Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, el Mesías. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, el que es hermano de verdad, pues no va a ser un falso apóstol, no va a ser obrero fraudulento, no se va a disfrazar de apóstol de Cristo, no es un lobo rapaz disfrazado de oveja, ese no es un creyente real, ese no es un hermano en Cristo. Ese es un falso maestro, un falso profeta, y a ese hay que hablarle diferente. A ese no se le habla como un hermano en Cristo, ¿verdad? Ahora, eso no es condición para nosotros entrar en la carne, tampoco para hablar con él. No, nosotros simplemente no podemos hablar bien, ¿verdad? De los falsos profetas, como hicieron los padres allí. Nosotros no podemos. El que es falsos profetas, vamos a denunciarlo. Vamos a dejarle al mundo saber, este es un falso profeta. Cuando yo hablo del falso profeta y lo divulgo, lo pongo afuera para que la gente lo vea, eso es ayudando, ¿verdad? Al pueblo de Dios. Eso es ayudando a mis hermanos y hermanas para que no caigan en la decepción de esa persona. Y para los que están fuera, que están mirando, que todavía son impíos, que no han conocido a Dios, que no han oído la palabra, ¿verdad? O que quizás la semilla ya está plantada, pero Dios la está aguando, ¿verdad? Quizás Dios está obrando en ello para traerlos, para llamarlos, ¿verdad? Pero ellos están mirando la charlatanería que están haciendo gente en lo que llaman iglesia de Dios. Y la charlatanería que están haciendo lo están viendo y van a decir, yo no quiero nada de eso. Entonces nosotros como hermanos en Cristo debemos de exhortar a nuestros hermanos y dejarles saber, mira, eso es falso. ¿Por qué? No, no solo porque yo lo digo, porque aquí, ¿verdad? ¿Están viendo las escrituras? ¿Qué dice las escrituras? No lo que yo digo, no lo que dice Pablo Marte, pero ¿qué dice las escrituras? Eso es lo importante, ¿verdad? No lo que dice Carlos Carrión, no, es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito completo de Dios? Está aquí. Para hacer un cristiano entero necesita la Biblia entera. Gracias por ver este video. Ojalá que esto le haya servido. Ojalá que esto, que yo haya plantado la semilla para que ustedes lean la Biblia, para que estudien la Biblia, para que la escudriñen la palabra de Dios. Que Dios me los bendiga grandemente. Gracias por estar aquí conmigo. Que Dios los bendiga. Y los veo en el próximo video. Hasta luego. Bye.